Vamos a estar revisando el capítulo 27, pero antes vamos a repasar algunos puntos del capítulo 26 que estuvimos viendo la semana pasada. La semana pasada estuvimos viendo el capítulo 26, donde Pablo presenta su defensa ante Agripa, Poncio Festo también, y el apóstol Pablo se presenta a sí mismo, ¿no es cierto? Presenta cuál fue su vida como fariseo, cómo él, dentro de aquella religión, era parte también de los que perseguían a los seguidores del Señor Jesucristo, era un fiel, era un fiel eh, fariseo, ¿no es cierto? Siendo de los más rigurosos y estrictos, dándole muerte con su voto a los creyentes, dándole muerte con su voto a los creyentes. Dice la Escritura, muchas veces castigándoles en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos los perseguía hasta en las ciudades extranjeras. ¿Ya? Ese era el apóstol Pablo, relatado por él mismo relata estas cosas, cómo él perseguía a los seguidores del Señor Jesucristo. Luego en el capítulo 12 empieza a relatar el cambio drástico que sufre su vida. ¿Y cuál es el acontecimiento que produce ese cambio? Es aquel momento, ¿no es cierto?, en el que él iba camino a Damasco. Él iba camino a Damasco, ¿no es cierto? Y yendo por el camino ve una gran luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, ¿no es cierto? Y acá relata la misma conversión que vimos anteriormente en este mismo libro de los Hechos, donde el Señor le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosas te dar cosas contra el aguijón, ¿cierto? Este momento realmente clave en la vida del apóstol Pablo, ¿cierto? Donde se ha enfrentado delante del Señor Jesucristo, delante del Señor Jesucristo. Y ante él eso, ¿no? Dice el apóstol Pablo dice, no fui rebelión, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, ¿no es cierto? Proclamando el evangelio del arrepentimiento, ¿no es cierto? Proclamando el evangelio a todas esos lugares, Damasco, Jerusalén, por toda Judea, a los gentiles, a todas las personas, iba predicando el evangelio del apóstol Pablo, ¿cierto? Esto, el apóstol Pablo acá relata su conversión, el cambio en su vida, el acontecimiento que produce ese cambio también, y todo esto él está relatándoselo a Agripa, ¿no es cierto? Esa Agripa que él le está comentando todas estas cosas. Y bueno, al tribuno que allí se encontraba también. Luego, luego de que el apóstol Pablo relató todas estas cosas, nos dice la escritura que Festo dice a gran voz, estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Pero el apóstol Pablo le dice, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, y esta parte es muy importante, hermanos, por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo responde ante esto, ¿no es cierto? Quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen,
fueseis hechos tal cual yo soy, excepto estas cadenas. Hechos tal cuales yo soy, tales cual yo soy. ¿Cierto? El apóstol Pablo, obviamente, su sentimiento, su sentir, es que ellos que también estaban escuchando la palabra, que a lo mejor algunos también eran perseguidores de la iglesia y que se oponían al evangelio, así como él en algún momento se opuso al evangelio, también creyeran, porque ellos estaban escuchando estas palabras, ¿no es cierto? Ellos estaban escuchando lo que él está relatando, lo que él decía. Y el apóstol Pablo pone delante de ellos, ¿no es cierto?, esta decisión, ¿no es cierto? Yo sé, le dice, yo sé que crees a los profetas, yo sé que crees a los profetas, ¿crees al Señor? Entonces Agripa dice, por poco me persuades a ser cristiano, pero quisiera Dios, dice Pablo, que por poco, por mucho, no solo tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, fueseis hechos tales cual yo soy. Muy bien, hermanos, ahora vamos a ver el capítulo 27. Vamos a ver el capítulo 27, en donde vemos, ¿no es cierto?, que Pablo es enviado a Roma. El capítulo 26 termina, hermanos, mostrándonos lo siguiente, que dice, ninguna cosa, este es el veredicto, ¿no es cierto?, que da Festo, Agripa, ¿no es cierto?, que se dan cuenta de que ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo, ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Si no hubiera apelado a César. Entonces, capítulo 27, hermanos, Pablo es enviado a Roma, dice el título, y dice así este capítulo. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta, y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, Macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Agnido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón, y costeándola con dificultad llegamos a un lugar que llamaban Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave, y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron los refuerzos para ceñir la nave. Y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva.
pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar, y al tercer día, con propias manos, arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído, y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche estaba hablando conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Con todo es necesario que demos en alguna isla. Venida la 14ª noche y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra, y echando la sonda hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazos. Y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave, y echando el esquife al mar aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos los que comiesen diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo, comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave 276, y ya satisfechos aligeraron la nave echando el trigo al mar. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar, si pudiesen, la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Pero dando un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento, y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra, y los demás parten tablas, parten cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Que el Señor bendiga su palabra en esta tarde, hermanos. Algunas cositas pequeñas que quería acotar para darle el paso rápidamente a otro hermano, ya que el tiempo avanza bastante rápido. Es que eh, de este capítulo en general me llama la atención dos cosas. Una es el ambiente que se vivía en la embarcación era de mucho temor. Obviamente, la tempestad en el mar era tremenda, ¿ya? Era tremenda. Había una gran tempestad en ese momento. Y ante esa tempestad, eh, muchos tendrían miedo de que podían morir en aquel lugar, que el barco le pasado cualquier cosa, ¿no es cierto? Y todos hubiesen muerto, ¿no es cierto? Muchos tenían gran miedo
por la situación a la que se estaban enfrentando. Pero por otra parte, me llama la atención que el Señor se le revela a Pablo, ¿no es cierto? Se le muestra a Pablo y le tranquiliza, le tranquiliza. Porque el Señor le habla a Pablo que tenía un propósito con él, que tenía una finalidad con él. Y al mismo tiempo nos dice la Biblia en el versículo 24, he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por una parte, es necesario que el apóstol Pablo comparezca ante César. Por lo tanto, que el apóstol Pablo llegara a Roma era inminente. Y además de eso, aquel ángel le dice que Dios le ha concedido todos los que navegan con el apóstol Pablo. Así que el apóstol Pablo les anima en medio de esta situación súper compleja, súper difícil, ¿no es cierto? De mucha inquietud, de mucha angustia, ¿no es cierto? De mucha inseguridad, le insta a todos a tener buen ánimo. Tiene esa confianza plena en lo que le está diciendo el Señor. Esa confianza plena a lo que Dios le decía, a la tranquilidad que le había transmitido Dios mismo, ¿no es cierto? Y Pablo confiaba en eso, creía en eso y también lo transmitía a los demás que estaban navegando con él. ¿Por qué dice acá, versículo 25? Porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Un versículo clave, yo creo, en toda esta porción que hemos leído en esta hora. Le doy el paso a algún otro hermano que quiera compartir algo más acerca de estos versículos también. Hermanos, la verdad que este capítulo, viéndolo en un contexto global, nos habla acerca del cuidado del Señor para con los suyos y también del cumplimiento de las promesas que el Señor tiene para el apóstol. Porque la vez pasada creo que también hice exactamente lo mismo que volví al principio, en la conversión de Saulo, que se vuelve a relatar en el 26, como ha leído Felipe, en la conversión de Saulo, ahí en el capítulo 9, verso 15, dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Cuando se le habla a Ananías para que vaya a poner las manos sobre Saulo, va con un mensaje, o sea, va con un mensaje que le dio el Señor a él personalmente, mostrándole que el apóstol Pablo iba a ser un instrumento escogido para llevar el nombre del Señor en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Él habría de cumplir este mandato. Ahora, cuando vemos todo allí la tempestad y todo lo que sucede y lo que va a suceder en el capítulo 28 también, que cuando es mordido por esa víbora, el apóstol va a mostrar el poder de Dios en él, la dirección de Dios sobre el siervo, y también, además, que en la carta a Timoteo, en la última epístola, en el capítulo 4, el apóstol Pablo dice, el tiempo de mi partida está cercano. Y aquí no dice eso. Aquí no dice eso. Estoy tomándolo en un sentido global, el capítulo. No estoy yendo de
de los primeros versículos, sino lo que dice en el verso 22, donde dice: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Y allí, ¿qué es lo que nos muestra el Señor para nosotros como creyentes? Dice allí en Pedro que echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Puede que nuestra frágil embarcación sea sacudida por las olas en algún momento, pero es el Señor el que va al timón. Es el Señor el que va cuidándonos. El Señor como poderoso gigante a nuestro lado. Y el siervo del Señor tiene esta confianza, tiene esta seguridad. Os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. ¿Y qué es lo que dice en el 23? Esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Y quizás a manera de aplicación, voy a decir en esta noche que el ángel de Dios es la persona del Señor Jesús. Pues cuando leemos acerca del ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, son teofanías, son apariciones visibles de la persona del Señor Jesucristo. Apariciones que no se mencionan en los evangelios, sino una vez que el Señor Jesucristo ha resucitado. Y le vemos aquí. Vemos aquí al ángel de Dios. Dice, de quién soy y a quién sirvo. Alguien podría decir, bueno, es Dios el dueño y a Dios sirve. Pero aquí se menciona al ángel de Dios. Y creo no equivocarme al decir que es la persona del Señor Jesucristo quien se apareció allí en la embarcación. Hoy ha estado conmigo, esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios de quien soy y de quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Y la bendición no es tan solo para Pablo, sino es para todos los que van en la barca. Y así es cuando un creyente está presente, un creyente está en comunión con Dios, la bendición alcanza para todos los que le rodean. A veces los hogares son bendecidos por un solo creyente. Puede que cierto lugar también reciba la bendición por una sola persona que está orando por aquel lugar. Y creo no equivocarme en eso, porque el Señor te dice, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Van al cuidado. A veces podríamos decir, es el capitán el que gobierna el barco. Es el hombre que lleva el timón, son los soldados que llevan preso a Pablo. Pero en realidad quien está allí a cargo es Pablo. Porque el Señor le dice, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Están bajo tu responsabilidad. Esto se refiere espiritualmente. Y luego le dice en el verso 25, por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Confío en Dios. Está confiando porque le ha sido dada una revelación. Y también cada uno de nosotros podemos, en comunión con el Señor, recibir estas revelaciones de parte de Él. Que el Señor se revele a nuestras vidas. Revele su palabra a nuestros corazones. Eso solamente, y lo voy a dejar a otro hermano que comparta. Hola hermano Patricio, ¿cómo estás?
Hola hermanos, me pareció súper importante, o sea, súper interesante más que nada el aporte que acaba de hacer de que precisamente Pablo era el que el Señor puso al mando, o sea, como nuevamente vemos otra porción de la Escritura donde nos revela que a pesar de que aparentemente el siervo de Dios, en este caso Pablo, estaba en manos de otras personas, aquí como realmente el hermano Patricio ha destacado muy adecuadamente, son las personas las que están en las manos del apóstol Pablo, del siervo del Señor, por medio de la voluntad de Dios. Que a mí me llama la atención eso, o sea, que realmente a mí como creyente me confirma mucho más que realmente, como dice la Escritura, que el Señor está siempre en control de todas las cosas, a pesar de que humanamente nosotros veamos que no es así, pero realmente el Señor está en control de todas las cosas, muy interesante y creo que es completamente acertada la intervención del hermano Patricio. Yo creo que, yo no sé si, por ejemplo, a mí me llama la atención también el centurión, dice llamado Julio. Yo no sé si él sale mencionado anteriormente, no lo recuerdo, no sé. Pero, por ejemplo, este centurión tiene, digámoslo así, cuidado del apóstol Pablo, ¿ya? Porque dice que cuando llegaron, dice, al otro día llegamos a Sidón y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Julio, o sea, por el testimonio del apóstol Pablo, este centurión, fíjense ustedes que trata generosamente al apóstol Pablo. Yo no sé si a lo mejor, yo me imagino que a lo mejor al ir el apóstol Pablo a ver a los amigos, tiene que haber ido con algún centurión, o sea, perdón, con algún soldado quizá. No sé si lo habrá dejado ir solo, habrá sido como para tanta la confianza, pero no creo, pero sí que le haya permitido esta ventaja, no sé cómo decirlo, este favor de parte de él, da cuenta de que este hombre algo vio, algo escuchó en el apóstol Pablo que a él le agradó y le dio un buen testimonio, sabiendo que el hombre era un hombre de bien. Y a pesar de todo, cómo el Señor maneja todas estas cosas. Pero a mí en todo caso ese era un comentario muy, muy sencillito, pero me pareció súper interesante lo que dijo el hermano Patricio, que eso es como, yo creo que es como lo que encierra todo lo que acaba de pasar acá, toda esta serie de eventos, como el apóstol Pablo dice, les anuncian anteriormente que iba a pasar lo que pasó, y además después de que pasó lo que el apóstol Pablo dijo que iba a pasar, el Señor le revela por la voluntad de Dios que no iba a haber pérdida de vidas humanas. Así que es algo bien, bien decidor para nuestras vidas. Eso no ha estimado. Súper, muchas gracias, hermano. Quería compartir algo. Sí, sí, dale. Sí, ahí sí. Sí, era Se sobre... bajó de la barca. El pato parece, está allá a donde está el naufragio. Sí, era para ambientar un poco el capítulo. Quería compartirles aquí. Ahí está. Está marcado con línea entrecortada naranja este viaje que estaban haciendo. Bien. El cual salen de Cesarea y llegan acá, si no me equivoco, a Mira. Y acá donde encuentran otra embarcación que iba a zarpar a Roma y se cambian. Y acá donde empiezan los problemas en la isla de Creta, donde Pablo decía que no debían haber salido, y empiezan a tener estos problemas con el naufragio. Bueno, este viaje sabemos que termina en Roma, este último viaje de Pablo, y el que se aleja más de Jerusalén, el que llega más lejos obviamente. En el primero habían llegado solamente a Asia,
En el segundo y tercero llegaron hasta Grecia y Macedonia. Y aquí en el viaje en el cual llegan a Macedonia, es que se menciona en el capítulo 19 a un hombre que les acompaña en este viaje. Les acompaña un hombre llamado Aristarco. Aristarco se menciona en el capítulo 19 del libro de los Hechos, de cuando dice la ciudad se llenó de confusión y aún se lanzaron al teatro arrastrando a Gayo y a Aristarco, macedonios. ¿Por qué menciono esto? Porque en este viaje, como bien mencionaba Cristóbal, Pablo iba acompañado. De hecho, quien escribe este libro, la pluma y el que investiga, ¿cierto? Inspirado, sabemos, por el Señor, Lucas, está incluido en este viaje. En el verso 2 del capítulo 27 dice, y embarcándonos en una nave Adramitena, que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos. Es decir, está Lucas incluido en el viaje. Estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Aristarco también está mencionado en Filemón 1:24. Dice el apóstol Pablo, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Aparte del equipo de Pablo, estaba presente en este viaje en el cual se dirigen hacia Roma. Como bien decía Cristóbal, tenía algunos privilegios y el centurión trataba bien a Pablo. Estaba pensando también, al margen de los datos ya como geográficos o más descriptivos, en la manera distinta que tiene un hijo de Dios de enfrentar las circunstancias a cómo la enfrenta alguien que no tiene al Señor. No es para jactancia ni para decir generar una distancia, sino es parte de la gracia del Señor manifestada con nosotros en la medida en que Él nos revela, nos muestra, nos instruye, nos guía de manera directa, de manera especial también. Mientras sin el Señor uno pudiera estar totalmente confundido, estar ciego frente a las cosas que nos suceden y por ende tomar malas decisiones basadas en ese desconocimiento. Uno para tomar decisiones lo mejor que puede manejar es información. Si yo quiero, por ejemplo, comprarme un vehículo, yo necesito información para comprar ese vehículo. Necesito tener información de precios, de tiendas, de las ofertas que hay, ¿cierto? De las prestaciones que tiene ese vehículo, de la calidad, dónde lo fabrican. Depende de qué tan en serio me tome esa compra, voy a recabar la mayor cantidad de información posible para tomar la mejor decisión. Y por ejemplo, en este relato, la información, por así decirlo, que maneja Pablo es vasta y es certera, porque el Señor le entrega, le revela lo que está sucediendo, el propósito de Pablo, que hay un propósito que se va a cumplir, que es su llegada a Roma, y Pablo puede tomar decisiones, puede dar consejos y puede vivir el momento de manera muy distinta a cómo lo estaban haciendo los demás tripulantes. Eso es tremendamente importante. Hay una bendición en poder tener al Señor si estamos en comunión con Él, si estamos escuchando su voz, siendo guiados por Él con los medios que Él estime convenientes, obviamente principalmente su palabra, para orientarnos, para que tomemos buenas decisiones, para que podamos no desesperar, para que incluso podamos ser de bendición en un contexto, en un medio en que las personas muchas veces no saben qué hacer, no saben qué creer, no tienen cómo explicar lo que les sucede, pero alguien que tiene al Señor sí. Entonces esa es un contraste, una gran diferencia que
entre cómo estaba viviendo la situación Pablo a cómo la estaban viviendo los demás. Bien, muchas gracias, hermano. Creo que ya por hora, yo creo que ya llegamos a algunas conclusiones. Sorprendente bueno, no es sorprendente realmente porque sabemos que el Señor en el fondo guía nuestras vidas y creo que es como una motivación para nosotros realmente tener esta confianza que tenía el apóstol Pablo. Como leía en un comienzo, en el versículo 25, me parece que es como un versículo clave para nosotros y creo que así ha sido a lo largo de todos los comentarios que hemos ido revisando, eh, donde el apóstol Pablo dice, yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Una confianza plena y absoluta en la voluntad de nuestro Señor, la voluntad de nuestro Dios. Muy bien, hermanos, me gustaría pedirle a eh, Patricio que nos dirija en oración en esta noche para concluir nuestra reunión. Ya, oremos. Padre Celestial, te agradecemos por tu palabra. Gracias por este capítulo que hemos podido leer, porque nos ha enseñado en este relato cómo tú cuidas a los tuyos, porque asimismo en medio de las circunstancias más adversas, difíciles, que podamos estar involucrados creyentes y no creyentes, todos en el mismo barco, pero tú tienes un cuidado especial por aquellos que son tus hijos. A causa de los tuyos, tú retardas tu ira, muestras tu amor, tu cuidado para tu pueblo, así como le explicabas a Lot, a Abraham, cómo no destruiría la ciudad si hubiera algún justo en ella, y cómo fue necesario, ante la petición de Abraham, sacar a Lot y a su familia de aquel lugar. Así también vemos en este pasaje cómo lo hiciste con Pablo, y sabemos que una de las razones por las que tu mano no ha sido puesta sobre este mundo es porque la iglesia aún está acá, y te lo agradecemos, Padre. Guíanos, enséñanos también, muéstranos tu voluntad para tener paz en medio de la tormenta, para tener calma, para poder saber lo que está ocurriendo, tanto en las circunstancias como en lo espiritual. Y te encomendamos a cada hermano, a cada persona también que se ha conectado con nosotros. Gracias por esta instancia. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.